hoy nos adentramos en uno de los territorios más profundos, misteriosos y trascendentales que la mente humana puede explorar, sumergiéndonos en la cosmogonía de Carl Gustav Jung, el coloso de la psicología analítica que dedicó prácticamente toda su existencia a investigar los misterios insondables del alma y su viaje a través de los diversos planos de la existencia. Para Jung, la vida no era un accidente biológico ni una sucesión aleatoria de eventos, sino un despliegue teleológico de una inteligencia que reside más allá de nuestra comprensión racional, una travesía con un propósito final que trasciende la mera supervivencia. A lo largo de décadas, observando a sus pacientes con la meticulosidad de un científico de laboratorio y la sensibilidad de un místico antiguo, Jung comenzó a notar patrones fascinantes y recurrentes en aquellas personas que se acercaban al final de sus vidas, no necesariamente en un sentido médico o de enfermedad inminente, sino como almas que habían alcanzado un grado de completud y madurez espiritual donde la integración psíquica permitía una perspectiva nueva. Descubrió que el inconsciente, esa parte sabia y ancestral de nosotros que opera más allá de la lógica lineal, comenzaba a enviar señales específicas, símbolos cargados de significado y sincronicidades imposibles de ignorar, como si la psique misma supiera que su jornada en este plano físico llegaba a su conclusión natural y empezara a preparar el equipaje para el retorno. Es fundamental comprender que estas señales no son manifestaciones de decadencia o patologías que deban ser suprimidas, sino indicadores de una salud espiritual suprema y marcadores de una evolución interior que ha alcanzado su punto de maduración, tal como el fruto cae del árbol no por debilidad, sino porque ha completado su ciclo. Estas son las huellas de un alma que ha transitado exitosamente el proceso de individuación, el concepto central de la obra junguiana que representa el viaje heroico hacia la totalidad del ser, donde la persona integra tanto sus aspectos luminosos como los oscuros para descubrir el self, ese centro verdadero que trasciende el pequeño ego con el que habitualmente nos identificamos. Al explorar estas señales profundas y marcadores inconfundibles de madurez espiritual, no nos enfrentamos a presagios morbosos que deban infundir temor o ansiedad, sino a indicadores de una transformación de la consciencia y de un despertar a dimensiones más vastas de la realidad que nos permiten vivir con mayor autenticidad y presencia. Jung nos legó una guía para navegar estos territorios sagrados, recordándonos que el alma no teme a la muerte si ha encontrado su significado, pues la transición se revela no como un fin aterrador, sino como la resolución de una sinfonía que busca su retorno al silencio primordial. Comprender este proceso nos invita a un viaje al corazón de lo que significa ser humano, donde la vida y la muerte dejan de ser enemigos para convertirse en amantes en una danza eterna de creación y retorno a la fuente original. En esta preparación, el alma debe primero mirar hacia sus propios abismos para reclamar cada fragmento perdido, pues el proceso de retorno exige una honestidad radical donde la luz del espíritu solo puede brillar plenamente tras haber hecho las paces con la propia oscuridad, marcando así el inicio de una libertad que no admite equipajes a medias. La primera señal y quizás la más fundamental de todas es la reconciliación profunda y genuina con aquello que Jung denominó la sombra, un concepto que constituye uno de los pilares más revolucionarios de la psicología profunda y que representa una realidad mucho más compleja y matizada de lo que la cultura popular suele interpretar. La sombra no es simplemente una colección de rasgos malvados o impulsos destructivos, sino el repositorio de todo aquello que hemos rechazado, negado o reprimido en nosotros mismos a lo largo de nuestra historia personal, un vasto territorio inconsciente que contiene tanto nuestras tendencias agresivas y deseos socialmente inaceptables como aquellos aspectos luminosos que, por diversas razones, aprendimos a enterrar bajo la superficie. Desde la infancia, comenzamos a construir esta región desterrada cada vez que ocultamos una parte de nuestra esencia para ser amados o aceptados, alimentando un sótano psíquico que con el tiempo consume cantidades monumentales de energía para mantenerse bajo control. Durante la mayor parte de nuestra existencia, nos esforzamos por sostener una persona o máscara pública que sea exactamente lo opuesto a nuestra sombra, proyectando en los demás aquellos defectos que no podemos reconocer en nosotros mismos e indignándonos ante comportamientos ajenos que resuenan con nuestros propios impulsos silenciados. Sin embargo, Jung descubrió que cuando un alma alcanza un grado suficiente de madurez espiritual y se prepara para su retorno, ocurre una transformación extraordinaria donde la lucha contra lo reprimido cesa y da paso a un abrazo integrador. En este estado de consciencia, surge la capacidad de mirar hacia atrás con una honestidad radical y sin precedentes, revisando los momentos de egoísmo, cobardía o mezquindad sin la laceración del juicio implacable o la parálisis de la culpa, comprendiendo que cada rincón oscuro fue una pieza necesaria en el rompecabezas de la evolución personal. Esta reconciliación no es una amnistía moral barata, sino una comprensión infinita de que nuestras heridas engendraron compasión y nuestros fallos generaron humildad,
permitiendo que las figuras amenazantes que antes poblaban nuestros sueños se transformen en guías sabios o aliados leales. Al invitar a la sombra a regresar a casa, el alma cesa sus guerras civiles internas y experimenta una paz que trasciende las palabras, pues ya no se identifica con una imagen idealizada de perfección, sino con la totalidad de un ser humano real, contradictorio y completo. Esta integración trae consigo el don de una autenticidad sin precedentes y una compasión genuina hacia la fragilidad ajena, disolviendo las fachadas elaboradas para permitir que emerja una transparencia natural. Solo un alma que ha reunido todos sus fragmentos dispersos, que ha hecho las paces con su propia complejidad y que ya no tiene partes de sí misma que esconder o combatir, está verdaderamente lista para la siguiente etapa de su viaje eterno, pues la entrada a la dimensión espiritual exige presentarse con el ser íntegro, habiendo transmutado el plomo de la oscuridad en el oro de la sabiduría consciente. La segunda señal que indica la madurez espiritual del alma y su sintonía con un plano superior es la intensificación dramática de las sincronicidades, un concepto que revolucionó nuestra comprensión de la relación entre la psique y el mundo material al describir coincidencias significativas que carecen de una explicación causal ordinaria. Jung introdujo este término para nombrar aquellos momentos donde el mundo interno de los pensamientos y el mundo externo de los acontecimientos se alinean de forma tan precisa que resulta imposible atribuirlos al azar estadístico, sugiriendo la existencia de un principio de conexión causal que une la mente con la materia a través del significado. Cuando un alma se aproxima a su madurez suprema y el velo entre las dimensiones de la realidad se vuelve más permeable, estas sincronías dejan de ser eventos aislados para convertirse en un flujo constante de comunicación simbólica donde el universo parece hablarnos directamente. Es en este estado cuando pensamos en alguien tras años de silencio y esa persona aparece o nos llama al instante, o cuando un dilema profundo encuentra su respuesta exacta en una frase leída al azar o en un símbolo que se repite con insistencia en vallas publicitarias, conversaciones ajenas y sueños. Los números comienzan a aportar mensajes y los encuentros imposibles se vuelven cotidianos, demostrando que la visión materialista que ve la consciencia como un accidente químico es fundamentalmente incompleta y que existe un orden subyacente, un patrón conectivo que Jung asoció con el inconsciente colectivo. Estas experiencias tienen el efecto profundo de disolver la ilusión de separación entre el sujeto y el objeto, revelando que estamos inmersos en una red de inteligencia viva donde cada movimiento tiene sentido y cada alma es sostenida por una trama invisible. Para el individuo que transita esta etapa, la sincronicidad actúa como un puente que otorga una confianza absoluta en el proceso de la vida, eliminando el miedo a la aniquilación al evidenciar que la consciencia opera en niveles que trascienden el tiempo y el espacio lineales. Este aumento en la frecuencia de los milagros cotidianos no es otra cosa que el alma reconociendo su propia naturaleza no local, una preparación para la transición final donde se comprende que la muerte no es una caída al vacío, sino un retorno a la totalidad de la que siempre fuimos parte, confirmando que nunca estuvimos solos en la danza cósmica de la existencia. La tercera señal que marca la preparación del alma para su retorno es el desapego progresivo y liberador de todos los roles, identidades y máscaras que hemos construido con esmero a lo largo de nuestra existencia terrestre, un proceso que Jung describió como la caída necesaria de la persona. Desde el inicio de nuestra vida, nos vemos obligados a forjar esta máscara social para navegar las demandas del entorno, identificándonos profundamente con nuestros títulos, logros profesionales y funciones familiares hasta el punto de creer que somos ese personaje que el mundo aplaude o reconoce. Sin embargo, al alcanzar una madurez espiritual auténtica, estos roles que durante décadas definieron quiénes éramos comienzan a sentirse como vestiduras que ya no nos quedan bien o como disfraces de una obra de teatro que está llegando a su acto final. No se trata de una crisis de identidad angustiante, sino de una liberación suave e inexorable donde el individuo comprende que puede haber sido un abogado brillante, un líder influyente o un padre devoto, pero que ninguna de esas etiquetas constituye la totalidad de su esencia eterna. Esta comprensión trae consigo una ligereza indescriptible, pues al soltar el peso de tener que demostrar constantemente nuestro valor o mantener apariencias, surge una transparencia radical donde se puede ser quien se es sin disculpas y sin adornos. Este despojo de las máscaras permite que el pequeño ego, con sus preocupaciones mezquinas y su necesidad de reconocimiento, se disuelva para dar paso al self, ese centro trascendente que es simultáneamente único y universal. Las relaciones se transforman entonces en vínculos de presencia pura, libres de agendas egoicas o manipulaciones sutiles, permitiendo un amor que no busca poseer ni validar una imagen personal. Al desprenderse de la narrativa de quien debería ser, el individuo experimenta la libertad de ser nadie en particular para poder serlo todo, una muerte simbólica del ego que no conduce a la nada, sino a la plenitud de la consciencia desnuda. Este desapego de la forma y de la historia personal prepara al alma para su transición final al liberarla de las ataduras temporales, permitiéndole reconocer que la identidad verdadera nunca dependió de los logros del mundo material,
sino que siempre residió en esa presencia inmutable que ahora se dispone a regresar a su origen sin el lastre de las identidades fabricadas. La cuarta señal que marca la preparación del alma para su retorno al mundo espiritual es una transformación profunda en la relación con la soledad y un giro casi magnético hacia la interioridad, lo que Jung denominó la enantiodromía o la inversión de la energía psíquica que antes fluía hacia la conquista del mundo externo. En la primera mitad de la vida, nuestra libido se dirige naturalmente hacia afuera para construir carreras, formar familias y establecer un lugar en la sociedad, pero al alcanzar la madurez espiritual, esa corriente invierte su dirección hacia el universo interno del espíritu. Para el alma que madura, la soledad deja de ser ese estado temido o evitado por la cultura moderna y se transforma en una necesidad sagrada e irresistible, un anhelo de silencio y quietud que no nace de la misantropía o el aislamiento resentido, sino de un deseo profundo de habitar el espacio interior donde reside la verdad. En este retiro voluntario, las actividades sociales que antes resultaban gratificantes comienzan a sentirse superficiales o agotadoras, y la charla trivial se vuelve un ruido insoportable que drena la energía necesaria para el trabajo de integración final. Jung mismo, en su torre de Bollingen, demostró que solo en el silencio absoluto se puede tocar la esencia atemporal del ser y entablar un diálogo con el self, permitiendo que la voz de la sabiduría interna emerja sin las interferencias del caos cotidiano. Esta soledad fértil no es sinónimo de aburrimiento, sino de una presencia intensa donde el tiempo cronológico se disuelve en el presente eterno, permitiendo que el individuo observe el tapiz de su vida no con nostalgia, sino con la claridad de quien comprende que cada evento fue un hilo necesario en el diseño de su evolución. En este estado de recogimiento, la sensibilidad se refina y los sentidos internos se agudizan, transformando la percepción de la realidad en un acto contemplativo donde observar la luz del atardecer o el movimiento de las hojas se vuelve una experiencia mística de comunión. Este giro hacia adentro es el proceso mediante el cual el alma recoge sus proyecciones del mundo, soltando las amarras de los deseos mundanos para prepararse conscientemente para la gran transición, haciendo las paces con la mortalidad y reconociendo que la verdadera patria no está en el territorio geográfico ni en los logros externos, sino en el centro inmutable de la propia consciencia que ahora se dispone a retornar a su origen sagrado. La quinta señal, y quizá la más trascendental en la cosmogonía de Jung, es la experiencia directa de la unidad y la disolución progresiva de la ilusión de separación que ha definido nuestra existencia individual desde el nacimiento. Esta etapa representa el colapso de las dualidades fundamentales, sujeto y objeto, yo y tú, interno y externo, que, aunque necesarias para operar en el plano material, se revelan en este punto como construcciones limitantes de la mente egoica. Al alcanzar esta madurez espiritual, el individuo comienza a experimentar momentos de gracia espontánea donde la frontera entre su ser y el resto de la creación se vuelve porosa o desaparece por completo, permitiendo un reconocimiento experiencial de que todo lo existente es una manifestación de la misma consciencia universal. Jung entendía que el self no es solo el centro de la psique personal, sino el punto de intersección con lo transpersonal, donde la vida individual se reconoce como una expresión localizada de la totalidad, similar a una ola que finalmente comprende que nunca ha dejado de ser océano. Esta realización desvanece el miedo primordial a la extinción, pues si la separación es una ficción útil pero temporal, la muerte del cuerpo no puede significar la aniquilación de la esencia, sino simplemente una transformación de la forma. En este estado, surge un amor incondicional y una compasión universal que no nacen de un esfuerzo moral, sino del simple reconocimiento de que el otro es, en esencia, uno mismo bajo una apariencia distinta. Quien transita este sendero desarrolla una visión sagrada de la realidad, donde lavar los platos o caminar bajo los árboles posee la misma sacralidad que la oración, pues todo es percibido como una danza de la energía divina. Esta vivencia de unidad prepara al alma para su retorno final al enseñarle a soltar la identificación exclusiva con el cuerpo, permitiendo que la transición se convierta en un acto de rendición gozosa hacia la fuente de la cual partió. Al final del proceso de individuación, el círculo se cierra, el alma regresa a la unidad de la que provino, pero ahora con la consciencia plena de su propia divinidad, enriquecida por cada alegría y cada sufrimiento experimentado en su aventura terrestre, lista para cruzar el umbral no hacia el olvido, sino hacia el recuerdo absoluto de quien ha sido siempre. El séptimo y último capítulo de esta travesía nos conduce a la comprensión de la muerte no como una tragedia o una interrupción, sino como la coronación de la existencia y el despertar definitivo de la consciencia. En la cosmovisión de Jung, el final de la vida es la meta hacia la cual todo el proceso de maduración ha estado tendiendo secretamente, una culminación natural donde el alma, tras haber navegado las aguas de la dualidad, se dispone a reclamar su herencia de totalidad. Esta perspectiva transforma radicalmente el concepto de finitud. La muerte deja de ser el enemigo que acecha en las sombras para revelarse como el acto final de una sinfonía que busca su resolución en el silencio creador del cual emergió.
Para el alma que ha integrado su sombra, que ha leído los signos de la sincronicidad, que se ha despojado de sus máscaras sociales y que ha abrazado la soledad fértil, el tránsito final se convierte en un proceso de rendición consciente, una muerte en vida, que permite nacer a una realidad sin fronteras. Jung insistía en que la psique humana posee una naturaleza teleológica, lo que significa que estamos programados para el retorno, y que la ansiedad ante el final solo surge cuando el ego se aferra a una identidad fragmentada que se cree separada del cosmos. Al llegar a este punto de madurez, el individuo ya no observa su partida con el pavor del que pierde todo, sino con la reverencia del que regresa a casa después de un largo y necesario exilio en la materia. La sabiduría junguiana nos enseña que la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda eterna, un ciclo de sístole y diástole en el corazón de lo divino donde nada se pierde, sino que todo se transforma. El despertar definitivo consiste en reconocer que la consciencia que habita en nosotros nunca estuvo confinada por las paredes del cráneo ni por los límites del tiempo, sino que es una chispa de la luz infinita experimentándose a sí misma a través de una forma humana. Así, al cerrar este ciclo de 7 capítulos, comprendemos que el viaje de la individuación es el camino de regreso a la unidad consciente, un peregrinaje sagrado donde el descubrimiento del self es la victoria sobre la ilusión de la nada. La muerte se revela entonces como el umbral hacia una libertad absoluta, el momento en que el buscador se convierte en lo buscado y el alma, plenamente despierta, se funde con la fuente original en un acto de amor y sabiduría que trasciende toda comprensión racional, confirmando que la existencia no fue un error, sino la aventura más sagrada de la consciencia divina.